Ahí estamos con las banderas de Puerto Rico, Colombia, Honduras, Dominicana, Venezuela, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Honduras, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, México. Arriba, 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 transmitiendo en vivo Puerto Rico, Cuba. Estamos aquí. Mira, mira, casa llena. Casa repleta. Mostrame, director, lo que está pasando aquí en la calle Broadway. Desde Anaheim, California, que no aflojen ese aplauso. Hay fiesta en la casa de Dios. Bendito eres. ¡Qué lindo! ¡Qué algarabía! Descansen, batallón. Gracias a Europa, Asia, África, América, Oceanía que se conectan ahora. De verdad, de todos los continentes tenemos muchísima gente. Gracias a los que el miércoles se conectaron a nuestra jornada de ADN, de liderazgo explícito, que hasta ahora lleva casi 1 millón de vistas. Y si presumimos 2, 3 personas por dispositivo, son 3 millones de gente que han visto cómo trabajamos en River, qué queremos, qué no queremos, hacia dónde vamos. Así que gracias a todo ese apoyo de todo el mundo y gracias porque estuvieron ahí y porque firmes respaldan esta visión. Y nosotros felices, buenos días, buenas tardes, buenas noches, hemos cantado aquí, hemos adorado, ha caído la presencia del Señor, lo hemos sentido en el alma y en el corazón, y gracias a los que se conectan, hay mucha gente que se alimenta, ahora que estoy viajando mucho y me dicen, me lo encuentro en la gente en los aeropuertos, en los países, ¿a dónde voy? Dice, yo me alimento de River desde la pandemia, llevo 5 años recibiendo estas bendiciones, recibiendo este alimento, nutriéndome. Entonces, a mí me gusta saber que somos ese río tal cual Dios lo prometió en el 2020, que no se iba a detener, que empezaba un tiempo de cosecha, que hasta ahora no se ha detenido, Dios ha sido fiel, y los que siembran también de todas partes del mundo, a los cuales siempre tratamos de mostrarle lo que se está haciendo. En un par de semanas vuelve a irse un gran equipo misionero a Uganda, vuelven a ir a África porque vamos a culminar este proyecto que se empezó hace una semana atrás, que es rescatar unos chiquititos que están esclavizados, trabajando, haciendo trabajos duros de 2, 3 años de edad, y de a poquitos queremos ir rescatándolos. Vamos a inaugurar esa suerte de hogar, o como le llamemos. Te lo vamos a mostrar en poquitas semanas. En 2 semanas viaja nuestro equipo de vuelta. También en agosto viajamos a Miami a colaborar con un querido pastor que se llama Rubén Jiménez, que tiene una gran fundación donde ayuda, da de comer a mucha gente indigente. Los que están en América Latina o en otras partes del mundo creen que no hay pobreza en la Unión Americana, en Estados Unidos. Pero es un país tan capitalista que el que no tiene, no tiene. No es como en nuestros países que a lo mejor nos podemos colgar del gas, del cable y tener DirecTV gratis. Acá no. Acá el que no tiene, no tiene. Entonces está en las antípodas del capitalismo. Y cuando esa gente literalmente está bajo puentes, viviendo a la intemperie, uno tiene que ayudarlos. Así que también te voy a contar sobre este proyecto que haremos en Florida, en la otra costa, dentro de muy poco. Pero ahora te quiero mostrar una historia de la cual no quiero adelantar mucho. Es cortita, pero es antes de que te transmita lo que creo Dios me dijo que te diga. Y esta historia tiene que ver cómo se puede cambiar la calidad de vida de alguien en un lugar recóndito. Mientras que lo editaban, yo le decía al director, es increíble, ¿no? Que nuestra semilla esté llegando ahí. Y entonces él me pone un mapa en Google Maps y me muestra todo el globo y me dice, estamos acá en River Arena y fíjate a dónde estamos llegando con nuestra semilla. La otra punta literalmente del globo donde sucede esto. Mira, cuánto que se puede hacer, ¿no? A veces uno piensa en nuestros gobiernos, cuando dicen no hay dinero para la gente, no se puede hacer nada. No son millones ni millones de dólares para hacer esto, pero cuando lo veíamos decíamos, ¿a cuántos más podemos bendecir? Porque toda esa gente que viene y no se llena de envidia, ni dice, ay, mira la casa que le hicieron a toda esa gente esas señoras que bailan y que celebran, uno le dan ganas de decir, ¿cómo viven esa gente? Vive al igual que este señor. A estos señores que les ayudamos. Entonces uno le da ganas de decir, y si vamos por más, y si hacemos más casas, y siempre el Señor trae recursos, así que vamos a continuar. Esto es nada más una muestra de lo que se puede hacer. Gracias por sembrar. Muy bien. ¿Estamos listos, sí o no? Los que tengan su celular, tengan a bien ponerlo en modo avión. Los que están en casa no, si no, no me van a poder ver.
Y si algún chiquito se pone molesto, está la nursery o el teatro familiar para que puedan llevar a sus chiquitos. Y mientras tanto estamos listos y prestos para lo que Dios nos va a decir en este día. Mañana, tarde o noche, conforme, insisto, los usos horarios. Imagínate que eres un artesano que fabricas cestas, canastos de mimbre, y llega alguien para pedirte que le hagas una cesta especial para un propósito especial. De manera que entrelazas tiras de juncos, solapando una sobre otra, y luego cubres la cesta con una doble capa de brea y alquitrán para impedir que entre el agua. Sellas todas las grietas con la perfección de un artista, porque a eso te dedicas, te pagan la cesta y se la llevan. Y nunca más la vuelves a ver, pero tú haces muchas de esas en el transcurso de un día. Años después te enteras que tu sencilla obra de artesanía salvó la vida de un niño llamado Moisés, elegido por Dios para ser el mayor libertador de Israel. Otro ejemplo, en la misma línea narrativa. Imagínate que hubieras vivido hace siglos atrás en una ciudad llamada Belén y un grupo de pastores está preocupado por las bestias salvajes, por los leones que atacan continuamente y sin piedad los rebaños. Entonces los pastores te piden ayuda para que le fabriques un arma rudimentaria que no cueste mucho, algo lo suficientemente pequeño para poder llevarla consigo, pero lo suficientemente fuerte para derrotar a estos depredadores. De modo que tensas un trozo de lana tejida entre dos tiras de cuero y te sientes orgulloso de tu producto final. Tu nombre nunca se va a mencionar como el creador de esa arma, pero esta onda va a entrar en la historia y será famosa gracias a un adolescente llamado David al usarla para derribar al gigante Goliat. Tercer ejemplo, unos 1000 años después, en esa misma ciudad, imagínate que eres el dueño de una sencilla posada, el gobierno ha exigido que todas las familias deben regresar a su lugar de nacimiento para registrarse en un censo. De pronto llaman a tu puerta y aparece un hombre junto a su esposa embarazada, sentada sobre un asno. Ella está a punto de dar a luz, en cualquier momento te piden una habitación. Por muy buena disposición que tienes, no tienes ninguna libre. Entonces le ofrece lo único que te queda, un establo donde resguardas a tus animales. Dice, no es lo mejor, no es lo adecuado ni utilitario para una mamá parturienta, pero es todo lo que puedo ofrecer para que no se queden a la intemperie. Obviamente no te imaginas que acabas de proporcionar el lugar donde va a nacer el Salvador del mundo. Y tu establo, tu humilde granero, será recordado en todo el mundo durante cada fin de año cuando el mundo celebre el natalicio del bebé Jesús. Cuarto ejemplo, eres una mamá previsora que vives al pendiente de tus hijos. Resulta que uno de ellos, que tiene promediando 11 o 12, quiere ir a la montaña con un par de amigos a escuchar lo que va a decir el hijo del carpintero. A decir verdad, no te gusta demasiado lo que están diciendo acerca de este rabino que dice ser el Mesías, pero mejor que tu hijo quiera escuchar mensajes edificantes antes que se ande juntando con los vaguitos del barrio. Así que lo dejas ir, pero antes de salir le dices que no se vaya sin llevarse algo para comer, una manzana o algo. Dice, mejor te preparo una vianda por si te da hambre, de modo que le preparas una pequeña canastita con 5 panecillos, 2 peces pequeños que sobraron de anoche, y dice, bueno, algo es algo, por lo menos para engañar el estómago. Lo que no imaginas es que tu vianda va a ser el catalizador de un milagro de multiplicación que va a alimentar a miles de comensales. Y por último, te toca vivir en esa misma época, tu único trabajo e inversión es un humilde y sencillo burro, tienes un burrito, no es mucho, pero le sacas algo de dinero porque de tanto en tanto podrías pensar que cuando crezca lo vas a rentar, haciendo viajes a modo de Uber burro o Burro Eats, llevando comida. Y un buen día aparecen unos tipos y lo piden prestados alegando que eso es lo que manda el Señor. Y tú lo prestas. Resulta que tu querido burro resultó ser parte de una profecía dada hace 400 años atrás por un tal Zacarías. Ni te imaginabas eso. Lo único que sabías es que tenías un burro, como tanta gente. No sabías que ese burro era profético.
Zacarías dijo, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un burro, sobre un pollino, hijo de asna. Ahora, ni siquiera te imaginas que los 4 evangelistas van a contar la historia de tu burro. Es más, un predicador argentino lo va a mencionar dentro de 2025 años. Yo llamo a todo eso ser parte del viaje de la profecía. En el primero de los casos, como cualquier día normal, apenas construiste una cesta, pero fuiste parte de la profecía de Moisés. En el segundo caso, solo fabricaste una onda y cuando lo hacías nunca soñaste que ese arma iba a liquidar a un gigante. En el tercer caso, prestaste tu establo como una contingencia, como un plan B, sin imaginar que ahí nacería el mismísimo Hijo de Dios. O le preparaste una vianda a tu hijo, como cualquier día común, o accediste a prestar tu burro sin saber quién lo iba a montar. En todos los casos fuiste el eslabón esencial de una profecía. La pregunta hoy es, ¿seríamos hoy capaces de reconocer si es que estamos siendo parte de un momento trascendental y profético? ¿O se nos pasaría por alto? Esas situaciones que a veces parecen triviales, nimias, inocuas, pueriles, chiquititas, ¿son producto de la coincidencia o de la providencia divina? La pregunta es, ¿Dios ordena y dirige cada uno de nuestros pasos? ¿O será que vamos abriéndonos camino aleatoriamente a medida que avanzamos? El gran cantautor y poeta español Joan Manuel Serrat escribió una de sus trovas más famosas, Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pero yo, a diferencia del nano Serrat, yo estoy seguro que en los hijos de Dios no se viven accidentes fortuitos, sino que vivimos designios divinos. Todo giro del destino forma parte de la danza que originalmente diseñó Dios para nuestras vidas. Entonces, a ver, en el algoritmo de Dios se incluye el libre albedrío. Todos podemos hacer con nuestra vida lo que queramos, elegir el bien o el mal. Pero yo creo que si estamos atentos al centro de su voluntad, podemos ser parte de un viaje profético si es que vamos por la vida con los ojos abiertos. Génesis 50:20 relata que cuando después de 17 años José se reencuentra con los hermanos que lo habían vendido como esclavo, que de hecho habían tratado de matarlo, él no se puso en víctima. Él dijo, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien, para lograr que hoy yo esté donde estoy, para lograr esto que están viendo, salvar la vida de mucha gente. O sea, él entendió que ni siquiera las pérdidas, la gente que se te levanta en contra, las familias disfuncionales, son parte de un ataque diabólico, sino que son permitidas por Dios para un propósito profético. Siendo así, tenemos que concluir que no vamos a ninguna parte por accidente. Que donde vamos, Dios nos está enviando. Que todo lo que hacemos no es causalidad, no es casualidad, no es una coincidencia del horóscopo, porque algunos todavía leen el horóscopo y saben que me toca cáncer con ascendencia en mono. Y bueno, así vas a quedar. Entonces, donde estamos ahora, Dios nos puso ahí. Entonces, Él tiene un propósito para que estemos en cada lugar. Cuando empiezan estuve hablando mucho durante las semanas pasadas acerca de las frustraciones que uno tiene, los temores, cuando uno escucha determinadas noticias y uno empieza a preguntarse, ¿será que hice bien? ¿Tendría que yo haber venido a este país? ¿Debería haberme quedado? ¿Debería haber salido? ¿Debería haber hecho tal cosa? ¿No debería haber entrado? Hay muchas cuestiones que se las preguntan también los países que están en litigio, en guerra, en problemas bélicos. ¿Será que este era el momento? ¿Yo tenía que haber hecho eso? Cuando uno empieza a hacerse esa serie de preguntas, uno tiene que concluir que tal vez no estemos justo donde queríamos estar, pero donde estamos, Dios tiene un propósito para que estemos en este sitio, ¿sí? Dios quiere que estemos justamente ahí. Entonces, a ver, esto es muy sanador. Cada momento de nuestra vida, el entorno que Dios permitió, la crianza que Dios permitió, la familia que conocimos, todo tiene un propósito.
Aún las disfunciones que podemos tener cerebrales o físicas. Si la Biblia dice que Él nos elige desde el vientre de nuestra madre, creo que adrede se mete en el vientre materno y suelta alguno que otro cablecito, para que algunos de nosotros no tengamos todos los patitos en fila, porque hay un propósito con ese patito que falta. Hay un propósito con ciertos síndromes. Es ahí cuando uno conoce las limitaciones que empieza a tener habilidades compensatorias. Uno dice, bueno, me faltó esto, pero puedo compensarlo con esto otro. Puedo desarrollar un talento, un don de servicio a partir de las carencias. Cuando uno entiende que toda nuestra vida tiene un propósito, trae sanidad al corazón, nos quita culpa. Toda nuestra generación está siendo marcada por promesas proféticas. Los que estamos viviendo con ojos abiertos lo estamos viendo, otros no. Otros se casan, se dan en casamiento, como dice la Biblia, compran, venden, hacen transacciones y no se dan cuenta el tiempo profético que vivimos. Pero Dios nos está permitiendo presenciar como testigos oculares un despliegue de acontecimientos que los profetas antiguos, los profetas de antaño, solo vieron en visiones y sueños. Pero en ocasiones, a veces todo el tedio que nos rodea, la rutina de la vida, impide que podamos ver el propósito de Dios. Y decimos, ¿qué propósito Dios va a tener conmigo? ¿Qué profecía? Yo no hago un canastito ni para Moisés ni para nadie. ¿Qué profecía va a haber conmigo? No nos damos cuenta. Y yo tengo la seguridad que hay mucha gente aquí, y mirándome, que está en medio de un viaje profético, pero todavía no se dio cuenta. No se dio cuenta que es parte de una profecía. Y ahora estás escuchando este mensaje por alguna razón. Hay veces que al ignorar el plan de Dios, el plan que Él tiene y diseñó para nosotros, hace que pensemos que lo que estamos viviendo no tiene sentido. Hay de la gente que dice, yo me levanto, hago café, me subo a la autopista a trabajar, al freeway si es aquí, o me meto en el tránsito, vuelvo a la noche tarde, vuelvo más muerto de lo que me levanté. A mis hijos los veo crecer en la cama porque me voy y están durmiendo, vuelvo y están durmiendo. A mi suegra, gracias a Dios, no la veo porque vive lejos y no todo es malo en la vida. Pero hay mucha gente que se ha adormecido en un letargo espiritual, en un sopor, que no logra ver lo que Dios está obrando, no lo logra ver. El mayor ejemplo de esto, meditaba esta semana, es Saúl. Saúl es una de las personas menos predicadas de las Escrituras, pero no eso lo hizo o lo hace menos ungido por Dios. Antes de que se supiera que sería el primer rey de Israel, ocurre algo muy particular con él. En ese entonces era un jovencito, Saúl, que vivía en la casa de su padre, cuando su padre un buen día le encarga una tarea doméstica. No era una misión, era una tarea doméstica. Podía haberle dicho que saque la basura, que ordenara su habitación, pero en su defecto le dijo que se le habían perdido 3 burras. Le dice, hijo, se me perdieron 3 burras y tienes la tarea de encontrarlas. Tal vez lo vio sin hacer nada y le dijo, le voy a dar un trabajo a este para que no esté todo el día en el celular, que no existía todavía, pero no sé con qué estaría perdiendo el tiempo. Y Samuel 9:3 relata, dice, toma ahora contigo a alguno de los criados, le dice el papá, levántate, así que le da la pauta de que Saúl estaba en la cama tirado, levántate y busca las asnas y las burras que se me han perdido. Si Saúl era el típico adolescente, probablemente revolvió los ojos, suspiró fuerte para dejar en claro que él, como plan del día, no tenía el buscar burras. Pero Saúl no tenía ni idea del destino que Dios tenía para él. Ni siquiera se imaginaba que la tarea doméstica o que la misión, busca burras, terminaría con que él sería ungido como rey de Israel. Él no se imaginaba que ese día que iba a buscar burras iba a culminar con un propósito divino. No sabía que esa mañana era el comienzo de un viaje profético para toda una nación que terminaría produciendo un Mesías. Saúl solo creía que estaba haciendo lo que tenía que hacer. En este caso, que obedecía al molesto padre y que estaba haciendo otra sencilla tarea más. Lo más probable es que dijo, ¿por qué no lo mandas a mi hermano? ¿Qué tengo que ver yo con las burras? ¿A quién le encargaste las burras? ¿Andá a buscar al que se les perdió? Así que él y un criado emprendieron la búsqueda en un viaje que duró 3 días, pero no lograron encontrar las burras. Las burras no se pierden como si fueran 3 canarios. Las burras se tienen que encontrar, pero no las encontraron.
De modo que Saúl, ya listo para rendirse, le dice a su compañero, mira, volvámonos, porque mi papá capaz que ya se olvidó de la preocupación de las burras. Ahora debe estar intranquilo por nosotros, por los 2 burros que nos perdimos. Pero el criado tiene una mejor idea, le dice, mira, no volvamos con las manos vacías. En esta ciudad hay un varón de Dios llamado Samuel, que es un hombre insigne. O sea, es un vidente, le decían vidente en ese momento a los profetas, es un varón insigne, impoluto, confiable. Y lo que él dice, sin duda acontece. Me dijeron que es un profeta que la pega siempre. Vamos a verlo y quizá nos dé las coordenadas en donde se perdieron las burras. En principio parece solo una idea del criado, pero a su vez, lo que a mí me pone la piel de pollo, que no es lo mismo que el pollo de México, pollos son machos de verdad. Cuando venga Marcos Witt que diga polio, yo digo pollo. Mientras que el criado tiene esta idea, Dios ya le había hablado al profeta Samuel acerca de Saúl, el buscaburras. O sea que mientras Saúl se movía en una dirección, Dios se estaba moviendo en otra dirección. Eso es lo que significa estar en medio de un viaje profético. El que está en medio de un viaje profético no sabe que lo está. Un día antes de que Saúl y el criado decidieran buscar al profeta Samuel, ya Dios le había dicho al profeta Samuel, mañana a esta hora yo enviaré a ti un hombre de la tierra de Benjamín, al cual ungirás como príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. Si Samuel hizo más preguntas como, ¿y cómo sabrá este muchacho cómo encontrarme? No te preocupes que hace 2 días le hice perder burras. Y de alguna forma va a llegar hasta ti. Me fascina ese teje y maneje, esa estrategia de Dios. Esto es algo que siempre a mí me voló la cabeza, estas conexiones que hace el Señor. Un hombre cree que solo está buscando burras, el otro sabe que va a ungir a un rey al final del día. Y cuando Samuel vio a Saúl, Jehová le dice, este es el hombre del cual te hablé. Él va a gobernar mi pueblo. Y los otros venían simplemente a preguntarle sobre los animales. Y de repente el camino de 2 hombres extraños el uno para el otro, que no se habían visto nunca, con viajes separados, con planes opuestos, se fusionaron para abrir, para decretar y activar la profecía de un futuro rey. Me parece increíble, me vuela la cabeza. Es increíble. Esto es lo que me asombra del modus operandi de Dios. Me fascina cuando Dios hace esas cosas. Siempre hay un propósito de Dios escondido por debajo de la mesa, y este es el título, por si alguno creía que tenían que ver con Mickey. Por debajo de la mesa cantaba. Es imposible no tararearlo cuando uno lee, pero eso es lo que había por debajo de la mesa, por debajo de lo que nosotros vemos en la superficie. Lo que nos toca atravesar ahora mismo, lo que el enemigo, quiero que prestes atención a esto, lo que el enemigo está intentando usar para destruirnos, puede que sea exactamente lo que Dios use para llevarnos donde debemos estar. Lo que el enemigo cree que va a usar para destruirnos es justamente la herramienta que Dios va a usar para llevarnos a un nuevo nivel. En el caso de Saúl, Dios usó una pérdida para dirigirlo a una dirección profética y un destino divino. Esta mañana, este muchacho salió a buscar burras y regresó a la noche con un reino, con un destino profético. No regresó con las burras, regresó con un reino. Y en muchas ocasiones lo que nos falta en la vida, yo no sé qué es lo que te falta, a todos supongo que carecemos de algo, pero eso que nos falta es la razón misma que nos va a llevar a encontrarnos con el plan perfecto de Dios. Hay una pérdida, hay algo que nos va a faltar y que nos está faltando, que nos va a conducir a un nuevo destino. Siempre es así. Muéstrame lo que te falta y yo te voy a mostrar que estás dentro de un viaje profético.
Hay gente que dice, yo no tengo respuesta a mis oraciones, yo quiero estar mejor en mis sentimientos, mejor en mi pareja, o quiero tener pareja, o necesito tener una casa propia, o hace años que estoy rogando por mi estatus legal, y de repente hay como un stop, y pensamos e interpretamos que es el diablo o Dios ofendido y enojado, deteniendo la bendición. Sin embargo, lo que quiero que entendamos hoy es que si Dios detiene algo, si Dios hace que tus burras no aparezcan, es porque hay un destino profético esperándote a la vuelta de la esquina. ¿Lo crees, sí o no? Entonces, esto lo voy a decir una sola vez y el que tiene oídos que oiga, dijo el Señor. Hay cosas que es necesario que perdamos para poder encontrarnos en medio de una asignación divina. La vida de los que seguimos al Señor está llena de serendipias. Una vez hablé de esto. La serendipia es un descubrimiento valioso que se produce de manera fortuita, de manera accidental. El término serendipia deriva del inglés serendipity o serendipity. Es un neologismo acuñado a partir de un cuento persa que se llama Los tres príncipes de Serendip, en el que los protagonistas solucionaban problemas muy complejos a través de increíbles casualidades. Y esto ha ocurrido a través de la historia siempre. Por ejemplo, en 1886, un tal John Pemberton, un farmacéutico de Atlanta, se le ocurre hacer un jarabe para ayudar con la digestión, para los constipados de vientre, hace un jarabe. Y su contador lo prueba, le gusta, y muy rápido, porque le ponía un supositorio a una liebre, este contador, de lo rápido que era. El contador se llamaba Frank Robinson. Dijo, yo estoy constipado, dame un poquito del jarabe. Registró la marca con el nombre de Coca-Cola, fundando además la compañía. Lo mismo pasó con el marcapasos, con el plástico, con la dinamita, con el horno microondas, los fuegos artificiales, la penicilina, el cognac, la radioactividad, el caucho, los rayos X, la plastilina. Todo fue descubierto de manera casual e inesperada. Nadie dijo, voy a inventar la penicilina. Ocurrió de manera casual. A eso se llama una serendipia. Es justamente un descubrimiento afortunado que se produce sin planificación, sin esperarlo. Es salir a buscar burras y encontrarse con una corona. Es encontrar algo bueno que no pensábamos ni siquiera que estábamos buscando. Y nuestro Señor siempre esconde un tesoro y una asignación inesperada detrás de cualquier día común. Cuando veas que hay un día común enlazado con otro día común y eso te parezca que simplemente es el collar de una vida ordinaria, recuerda que detrás de cada día común siempre se esconde, o puede que se esté escondiendo, un plan profético. Nuestro Dios es especialista en serendipias, especialista en que descubramos algo que no estábamos buscando. Uno va a las Escrituras y va a ver que Moisés no estaba buscando libertar a Israel. No dijo, qué lindo volver a Egipto un día, salir de este desierto y transformarme en el príncipe. No, él no quería eso otra vez. María, la adolescente, nunca dijo, ¿cómo me gustaría quedar embarazada sin que me toque mi novio? ¿Qué sé yo? Que me embarace el Espíritu Santo. Así las viejas chusmas del barrio tienen de qué hablar, me encantaría. Ninguno estaba buscando lo que encontró. Los propósitos alcanzan a la gente normal en días comunes y ordinarios. Otro ejemplo que me vuela en la cabeza, Naamán. Hemos oído hablar de Naamán un montón de veces, general, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general de infantería de Siria. Pero debajo de su armadura tenía una gran enfermedad, lepra. Y para esos tiempos había en su casa una mujer israelita que habían capturado como esclava, a quien el único derecho que se le otorgaba era la comida. Y dudo que tuviera un buen trato, era una esclava. Seguramente estaba harta de trabajar como esclava, sin paga, solo por la comida y el techo. Y yo sé que hay gente aquí que quizá ahora mismo se siente identificado al pensar que está trabajando en un ámbito que no te gusta, rodeado de una actividad que no es la que te gustaría envejecer, con la cual te gustaría envejecer. Me refiero a aquellos que tienen que trabajar en sitios desagradables. Hay algunos que tienen la providencia de hacer lo que les gusta. Otros tienen que capear la tormenta. Y eso también requiere el doble de dignidad. Hay gente que dice, yo en mi país podría ser, si tan solo homologara mi título, yo sería ingeniero, arquitecto. Acá tengo que
con el mayor respeto que me merece cualquier oficio, pero tengo que hacer algo que está inferior a mi capacidad. Pero hay que capear la tormenta, hay que parar la olla, como se decía en mi país. Hay que poner pan en la mesa y no se le hace asco al trabajo, pero caramba, que es difícil levantarse los lunes por la mañana, la gente que trabaja fines de semana, los que tienen que limpiar suciedades ajenas, soportar encima el maltrato de los jefes que nos subestiman por el color de piel, por la raza, por el estatus legal. Y en tu interior muchas veces dijiste, lo que daría porque Dios me saque en medio de esta mugre. Lo que daría porque Dios me lleve a un nuevo nivel. Y el Señor muchas veces nos dice, no, estás en un viaje profético. No te voy a quitar de ahí, porque eres sal, pero no para estar dentro del salero. Eres luz, pero no para estar en el día del sol. Eres luz para iluminar en la oscuridad. Eres parte de un viaje profético. Ahí te quiero. Y esta mujer se acerca esta esclava se acerca a la mujer de Naamán y le dice, la historia está en el segundo libro de Reyes 5:3, le dice, ojalá el amo fuera a ver al profeta, a un compatriota mío que vive en Samaria, él lo sanaría de su lepra de manera instantánea. Ahora, no era obligación de la esclava tener que predicar, ni tener que hablar con la mujer de este mundano. Podía haber dicho, está bien, que pague con lepra, no me pago nunca, no me da vacaciones, que pague con lepra. Este sirio era un enemigo del pueblo de Dios. Pero yo pienso que ella dijo, capaz que todos estos años Dios permitió que yo fuera esclava para este momento profético. Aunque nadie sepa jamás mi nombre, sea la esclava de Naamán, capaz que en miles de años se va a hablar de mí, como la conexión que Dios usó para que Naamán fuera sano de su lepra. Ella habló e iluminó la vida del hombre, era esclava. Pero mientras que ella hacía el trabajo de la esclavitud, Dios estaba haciendo algo por debajo de la mesa que era parte de un plan subterráneo, un plan divino. Entonces Dios a veces nos pone en lugares que no son los que nosotros elegiríamos de manera arbitraria e intencional, pero nos pone para conectarnos con gente que necesita oír de Dios. Yo conozco hasta muchos creyentes que han estado una temporada internados en el hospital. Ninguno diga amén porque nadie lo quiere, pero... Y después salieron y dijeron, el tiempo que más prediqué es cuando estaba en esa habitación con otros 4 o 5 que no se podían mover y me tenían que escuchar. Y les predicaba y tenían que escuchar, y después la señora de enfrente no la venía a visitar ni el hijo ni el nieto y estaba sola y le empecé a hablar de Dios. Entonces a veces Dios permite una temporada en lugares álgidos porque hay un viaje profético. Habrá un momento en el que hallaremos gracia y favor y entenderemos por qué Dios permitió lo que hoy está permitiendo. Entonces en el cronograma de Dios siempre somos puestos en un sitio, en un lugar, en un entorno para que algo sobrenatural ocurra. Somos el átomo que explotará en el momento indicado, el gen que se va a activar en el lugar que Dios lo ha puesto en la hora y fecha que Él así designó. Entonces, en algún instante alguien va a encontrar un milagro de Dios porque nosotros estamos allí. No tenemos que tener la premura de predicar todos los días, porque a veces Dios nos pone en un sitio y nos hace cerrar la jeta hasta un momento indicado. Dios sabe que así como José en Egipto, como Daniel en Babilonia o como esta sirvienta judía, diremos una palabra que cambiará el destino de alguien o quizá una nación entera. Hay órdenes divinas que se dan en el ámbito espiritual y nosotros somos parte de esa orden profética. Eso a mí me vuela en la cabeza. En los últimos años me ha volado en la cabeza. Yo digo, Señor, ¿será que somos parte de una profecía que cuando, por ejemplo, la Catedral de Cristal, para los que conocen la historia, hace 16 años quiebra, que no tiene nada que ver con nosotros, quebró porque los gringos que eran dueños le hicieron quebrar o permitieron que ocurriera, o Dios en su defecto lo permitió? Nosotros éramos simplemente un departamento hispano de la Catedral Anglo. Y cuando esa catedral quiebra y nos dicen, váyanse, busquen un lugar donde congregarse, y estuvimos 3 años dando vuelta por hoteles, por parques públicos, yo digo, ¿será que ya ahí se había activado la profecía? Dios decía, desde el 2020 que va a haber una pandemia, River va a ser una suerte de arca que traiga no solo palabra, sino bendición y recursos para el mundo. Y lo tengo que formar. A mí la cabeza va a ser... Digo, ¿cuándo empezó eso?
¿Antes que yo naciera? ¿Antes que tú nacieras? Sí. Entonces, en muchos casos, Dios nos va a repetir, no te atrevas a moverte de donde yo te puse. Hay lugares estratégicos que no los entendemos porque hiede a basura. Tenemos que ensuciarnos las manos con las almas de los hombres. Pero Dios también sabe que fuimos entrenados para estar ahí. Hay gente aquí que es culturalmente bilingüe y no hablo de idioma terrenal. Porque bilingüe creo que son todos. Aparca la troca, te llamo para atrás. Chécate esto. Todos hablamos en Spanglish. Algunos hablan bien el inglés y otros hablan el inglés. Pero yo hablo de ser culturalmente bilingüe. De poder cambiarse el sombrero sin condonar el pecado. Cambiarse el sombrero es una expresión gringa cuando uno puede decir, bueno, ahora estoy, en mi caso a veces tengo que fungir como conductor de radio, de televisión, como predicador. Lo que hago es cambiarme el sombrero. Entonces trato de no mezclar una asignación con otra, una profesión con la asignación divina. Esto demanda que uno tenga un clic, algo que pueda cambiarse, una suerte de ser bilingüe culturalmente. No significa condonar, compartir el pecado. Pero hay mucha gente aquí, si acaso todos o la mayoría, que los lunes tienen que hacer clic. Y no pueden llegar al trabajo, a la oficina, al empleo diciendo, aleluya, me agarró la chiripiorca el domingo. Tienen que, porque te echan. Entonces muchos de nosotros hablamos el idioma de alguien que necesita una profecía, que necesita una palabra profética. Esta sirvienta hablaba el idioma sirio porque se pudo comunicar y decirle, yo tengo la sanidad para tu esposo. Dios nos coloca como agentes de cambio y mientras tanto, mientras que no vemos nada, Él está haciendo algo por debajo de la mesa. Me fascina eso. Siempre le estoy preguntando, Señor, ¿qué estás haciendo que no puedo ver? Porque hay un momento que cuanto más Dios confía en nosotros, menos información nos da. Es al revés. Uno cree que los más ungidos, los que más oran son los que más plano completo tienen de Dios. Y no. Dios dice, estás en un nivel donde una sola palabra te basta. ¿Cómo lo sé? Porque siempre he tenido, bueno, no siempre, pero por muchos años he tenido gente a mi cargo. Y tengo gente a la cual puedo decir, hey, fulanito, anda para allá. Guille, andate a Cuba. Dale, listo, pastor. Y a veces le explico en el camino mientras que va a Cuba, ni sabe ni para qué va. Pero hay otro que le tengo que hacer un mapa con manzanitas. ¿Y por qué? Y otra vez. ¿Y por qué hay que ir? Entonces, el que más confianza yo tengo es el que menos explico. Dios opera igual. A medida que más lo conocemos, hay una sola palabra, como Dios le dijo a Abraham, sal. Ven, camina, Pedro. Hay palabras, a veces caminamos sobre una sola palabra. Y uno tiene que confiar que aunque no sabe lo que va a pasar mañana, Dios está haciendo subterráneamente, por debajo de la mesa, un plan perfecto. ¿Lo crees? Ahora, yo sé que hay momentos que en nuestro viaje por la vida se hace difícil. El viaje empieza a verse distinto a lo que habíamos imaginado. Yo sé eso. Y sentimos que Dios nos está llevando a veces en medio de la nada. No hay cambios. Yo recuerdo que en varias ocasiones dejé que mis lágrimas mojaran mis manos o sobre el volante se iba manejando. Y a veces sentía que nada tenía sentido. Muchas veces me pasó. Le decía, por favor, Señor, ¿podrías mostrarme lo que estás haciendo? Una vez me paré en el estacionamiento de acá enfrente, que está acá exactamente en la planta baja aquí en la ciudad, no en la estructura, sino enfrente, cuando este edificio lo había comprado otra congregación, The Rock, La Roca. Lo había comprado cuando nosotros queríamos comprarlo, ellos se adelantaron, pusieron un primer pago y esto era Iglesia La Roca. Y Dios me había mostrado que este era el sitio, desde aquí vamos a impartir bendición al mundo. ¿Y cómo ora uno cuando el edificio lo compró otra congregación? Porque si lo compraron los brujos uno reprende. Si van a hacer una disco, un boliche, no sé, si van a hacer un antro, uno reprende, Señor, no permito que el diablo, pero si lo compra un pastor. Que de hecho cuando Dios
La historia es más larga y no voy a ocupar tiempo en eso, pero cuando Dios finalmente ellos se retiran, no pueden terminar de pagar y nosotros entramos porque el banco nos los ofrece, en nuestro primer servicio el pastor de la Roca estuvo aquí y lo honramos porque él transformó esto que era algo baldío, algo que estaba completamente abandonado, lo transformó en un lugar habitable. Invirtieron $500,000 para que este fuera un lugar bonito. Ellos pagaron las butacas, después se tuvieron que ir. Nosotros lo honramos en ese primer servicio de inauguración. Cuando empezamos aquí tomamos la posta. Pero yo me acuerdo que mientras que yo veía los carteles, en vez de River, de Rock, yo le decía, Señor, ¿me podés explicar lo que estás haciendo? Porque me mandaste a decirle a la congregación como un bobo, Dios nos dio una arena y no hay otra arena en ninguna otra parte que no sea este. ¿Me podés explicar? Y yo nunca escuché ninguna voz tronante explicándome sus métodos desconcertantes. Solo una voz interna que se me grabó en mi corazón. Me dijo, ¿quieres un Dios que puedas explicar? ¿O un Dios al que puedas adorar aunque no siempre lo entiendas todo? Me fascinó. ¿De verdad me quieres explicar? Tal vez es eso, por eso Eclesiastés 11:5 nos recuerda, así como no sabes cómo entra el espíritu en una criatura que está en el vientre de su mamá, así tampoco sabes lo que hace Dios, creador de todo. No podemos, hay cosas que no tenemos los suficientes gigas mentales para entender lo que está haciendo Dios. Y algunas cosas las entenderemos más allá del sol, si es que las entendemos, porque hay cosas que no las vamos a entender ahora. Dios siempre ve más de lo que podemos ver. Él siempre sabe más de lo que nosotros sabemos, tiene más información y trabaja en maneras que van más allá de nuestra mente. Y si solo aceptamos seguirlo cuando entendemos lo que está haciendo, nunca vamos a poder ser parte de sus inexplicables asignaciones proféticas. Las asignaciones proféticas son tan grandes que sería como que el Pentágono le tenga que explicar a cada soldadito que va al frente cuál es la estrategia. No la va a entender. Abraham adoró a Dios bajo las estrellas, aunque no entendía cómo iba a ser padre de naciones. Porque la vieja estaba vieja y el viejo estaba viejo. David adoró a Dios en el desierto, aunque no entendía por qué todavía huía por su vida en lugar de estar sentado en un trono cuando fue ungido. Los israelitas adoraron a Dios a pesar de no entender cómo el muro de Jericó iba a caer sin mediar ninguna batalla. Y esta es una palabra especial para aquellos que hace años que sienten que están buscando burras. Dice, mi vida es buscar burras. O trabajar como un burro, que es más o menos parecido. Y no logran comprender el propósito divino. Hace un par de años atrás, 2 años y medio exactamente, yo prediqué aquí el método Miyagi. E hice referencia a la película Karate Kid, no Cobra Kai, sino la original de 1984 con Ralph Macchio y Pat Morita. Y la premisa era que Daniel, el muchachito, quiere convertirse en el mejor de las artes marciales. Así que acude a ese sabio maestro de artes marciales, el señor Miyagi, y le suplica que le enseñe karate. Y el señor Miyagi dice, por supuesto, ven todos los días que te voy a enseñar. Y le ordena que vaya al otro día temprano. Y Daniel se sorprende al descubrir que en lugar de comenzar el entrenamiento de karate, el señor Miyagi lo pone a realizar una serie de tareas caseras. Y Daniel se pasa el día dándole cera a una fila de autos viejos, lijando una terraza de madera, restaurando y pintando una cerca, pintando la casa del señor Miyagi. Dice, Señor, ¿cuándo me va a enseñar karate? Ahora pinta mi casa. De ahí la frase, enceral, mano derecha, pulil, mano izquierda. Pero quiero aprender karate, enceral, mano derecha, pulil, mano izquierda. Y Daniel no es capaz de ver la conexión entre esas duras tareas y el entrenamiento, y termina frustrado. Dice, este chino me está engañando para que yo trabaje gratis. No me está enseñando nada de karate. Imagínate los padres, Daniel, y aprendiste karate hoy le pinté la casa. Aprendiste karate y hoy le enceré los autos. Hasta que el señor Miyagi le revela que todo este tiempo, mientras que él estaba trabajando, estaba aprendiendo los movimientos de karate por medio de las tareas cotidianas. Y en una gran escena el señor Miyagi le ordena a Daniel que le muestre las diversas habilidades adquiridas
una por una, y de repente Daniel las puede realizar. Se asombra al descubrir que todo su trabajo tiene una razón desde el principio, y sin darse cuenta se convirtió en un hábil conocedor de las artes marciales. Entonces a veces no comprendemos por qué Dios nos pone en una temporada a encerar autos, lijar suelos o techos, pintar cercas o buscar burras perdidas. Todo el tiempo hemos soñado con un gran momento, causar un impacto en la vida de alguien, que Dios nos use. Pero más tarde, cuando esas habilidades que aprendimos durante el tiempo de buscar burras se hacen necesarias en una crisis, entendemos el entrenamiento. Las temporadas de obediencia fiel durante los tiempos de paz son las que nos entrenan y nos dan las habilidades para los tiempos de guerra. Nos preparan para resistir durante la maratón. El profeta Jeremías le hizo una pregunta a Dios acerca de su metodología de entrenar a la gente. Pregunta que nos hacemos todos. A ver, ¿por qué si alguien tiene que liberar a Israel tiene que estar 40 años en un desierto? No se puede decir, ¡fum!, recibe ahora la unción. ¿Y ve? Como hacemos nosotros, pase el altar y vaya a liberar México. ¿Por qué no se puede hacer eso? Ven aquí, reciba la unción para liberar Venezuela. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué Dios se tarda años? ¿Por qué Dios mete a José en un pozo y después del pozo como esclavo y después de como esclavo en la casa de Potifar y después en la cárcel para que llegue al trono? Jeremías dice, Señor, no entiendo tu metodología, tardas mucho tiempo para mi gusto. Y Jeremías 12:5 está la respuesta de Dios y le dice, si los que corren a pie han hecho que te canses, ¿cómo vas a competir contra los caballos? Si los que corren a pie hacen que tengan un pulmón en la mano, ¿quieres correr a los jinetes? Si te sientes confiado en tierras tranquilas, le dijo Dios, ¿qué harás en la espesura del Jordán? Entonces, si algún día queremos operar en un alto nivel de rendimiento, primero debemos pasar por una gran temporada de entrenamiento, no hay otra. Obedecer en hacer las tareas fáciles, correr a pie, ir a campo traviesa, sin tener que detenernos cada 5 segundos para recobrar el aliento, es parte del entrenamiento para lo que va a venir. Mira, todo lo grande, todo lo que Dios va a hacer grande, nos lleva primero a un entrenamiento chiquito. Todo lo que David aprendió para ser en Sión como rey, él siempre se remitía a lo que hacía mientras cuidaba las ovejas de mi padre. Dios lo entrenó en los riscos salvajes, entrenando junto a ovejitas, peleando con osos y leones. Dios lo entrenó ahí para que él pudiera desde matar al gigante y enfrentar y ser una estratega de grandes batallas. Entonces hay cosas que pueden sonarnos como estoy buscando burras, aguantando a un jefe pésimo, a un compañero de trabajo que tengo ganas de mandártelo, Señor, si no te lo llevas. Y decimos, esto es espiritual, es muy espiritual. A lo mejor Dios te está entrenando para ser pastor. Y aguanta gente. A lo mejor Dios te está entrenando para ser, no sé, misionero o empresario. Pero hay toda una generación que sueña con competir contra caballos, sobrevivir a la espesura del Jordán, cuando ni siquiera ha podido correr a pie nunca. Quieren llegar ahí, pero no tienen el carácter para sostenerse ahí. Por eso a veces son largas las temporadas de entrenamiento, porque Dios mientras está preparando nuestro carácter por debajo de la mesa. Nunca hay un camino fácil para una asignación divina, nunca. Por eso tiene que haber un entendimiento de que si Dios nos está entrenando es porque estamos en un viaje profético, pero creo que todos tenemos, la mayoría, una comprensión defectuosa de los dones espirituales. Creemos que los dones son distribuidos por Dios un domingo por la mañana a una fila de cristianos esperanzados. Y los predicadores no ayudamos en esto, porque decimos, pase el altar y reciba el empoderamiento ahora. Y damos por sentado que es ósmosis, es magia, que no hay que hacer nada con ese don, que no hace falta que entrenemos, ya está, Dios me dio el don. Hay un montón de gente que dice, yo ya soy pastor, ya está, me abrí una iglesia. Otro dice, yo ya soy empresario, ya está, me abrí por mi cuenta. Y nunca tuvo disciplina para ser empleado y quiere ser su propio jefe. El jefe trabaja más que los empleados.
Pero hay gente que quiere ser jefe para dormir hasta las 11. Y hay gente que cree que se le entrega el don totalmente desarrollado y listo para ser usado. Lo único que tiene que hacer es aceptarlo, ya está. Y sale a las naciones. Los dones son como los frascos de medicamento, viene con la etiqueta, agítese antes de usar. Y Dios tiene que sacudirnos bien para que seamos utilizables. Hay un viejo refrán que dice, o nos guía el timón o nos guían las rocas. Pero el entrenamiento no es una opción. O aprendemos por las buenas o aprendemos como hijos del rigor. Yo he hecho muchísimos trabajos que no tenían nada que ver con mi asignación, ni con lo que quería, ni con lo que me gustaba. Pero hoy viéndolo, trazando la línea de puntos hacia atrás, me doy cuenta cómo Dios trabajó en mi carácter. Trabajó más en mi carácter que en mis dones que ya estaban, o en mi pasión que ya estaba. Pero yo tenía que desarrollar el carácter, la sujeción. Yo fui criado en esa familia que fue criado de la mayoría de los de mi edad, que los padres, ¿cuál era la explicación de un padre? Porque sí. ¿Por qué no puedo ir? Porque no. ¿Cuándo un padre debatió con nosotros? ¿Alguien tuvo una mamá con la que pudo debatir porque no te dejaba ir al cine de mi edad? No va, porque se me acabó. ¿Por qué? Porque soy su madre. Se acabó. Y en todo caso, si mi mamá me explicaba algo, me lo explicaba en el aire. Me revoleaba una patada así, y mientras estaba en el aire, ahora entendió por qué. Y yo en el aire entendía, antes de caer. Ya entendía por qué. Y no preguntaba más. Entonces cuando fuimos, Dios me entrenó a obedecer de esa manera. Por eso me da gracia cuando las mamás modernas leen libros. ¿Cómo decirle no a tu hijo sin sentirte tóxica? Mi mamá era Chernobyl. Tóxica, envenenosa. Y yo aprendí. Entonces, aprendí la obediencia con pastores así. Uno de mis primeros pastores fue un pastor alemán, no un perro, un pastor nacido en Alemania. Que decía, no cante esa canción, es del demonio. ¿Dónde dice pastor? No le importa a usted. Porque Dios sabía que me tenía que entrenar. Encelal, mano derecha, pulil, mano izquierda. Entonces, para reproducir una col, o un repollo, o col, Dios se toma 3 meses. Para producir un roble, 50 años. Hoy tenemos que decidir qué queremos ser, o robles o coles. Si Dios va a darnos una asignación divina, va a llevar tiempo. Por eso insisto, hay temporadas que pueden parecernos comunes, usuales, ordinarias, pero es muy probable que estemos en medio de un viaje profético. Dios está haciendo muchas cosas detrás de escena, tras bambalinas que no podemos ver. Hay una canción que solemos cantar siempre que dice, aunque no pueda ver, Dios está obrando. Siempre estás obrando. Siempre Dios está obrando, aunque no lo pueda ver. Lo único que tenemos que hacer nosotros es fabricar la cesta, la honda, prestar el establo, el asno, preparar la vianda, buscar burras perdidas. Mientras tanto, Dios está activando una asignación tan grande que si nos las dijera, dejaríamos de buscar burras por el susto. Las asignaciones producen temor. Yo no creo en aquello que dicen, Dios me dio un don y lo estoy disfrutando desde que Dios me dijo que lo iba a hacer. O es algo que lo podrías hacer sin que Dios esté en la ecuación, o es algo tan sobrenatural que si no está Dios te da pánico. Las asignaciones que vienen de parte de Dios, o está Dios o está fregado, mijo. Entonces nunca te preocupes por conocer a la persona correcta. Reúnete con Dios y Dios se encarga que conozcas a la persona adecuada en el momento justo. Siempre. Así funciona. Dios es especialista en serendipias divinas. Hay alguien que tiene lo que tú necesitas. Y tú también tienes que saber que hay alguien al cual tú vas a hacer la solución a su necesidad. Porque la oración es como esas balas que se disparan al aire, que uno nunca sabe cuándo esa oración va a volver a entrar en la atmósfera espiritual. Tal vez hay oraciones que hemos hecho que es respondida del otro lado del mundo antes que incluso terminemos de pronunciarla. O quizás como una cápsula de tiempo la respuesta se detiene y la respuesta, o mejor dicho, la oración se detiene y la respuesta aparece o se cristaliza años después.
Mientras tanto, Dios dice, busca burras, fabrica cestas, pero de algo estoy seguro, nuestras oraciones no tienen fecha de vencimiento. Algunas oraciones van a ser respondidas después que hayamos partido en esta tierra. Juan Carlos Ortiz me decía, ¿sabes cuál es mi oración, querido? Cuando me llamó a la Catedral de Cristal, que esta se transforme en una iglesia, no un departamento hispano, sino una iglesia que, qué sé yo, Dios puede hacer tantas locuras que puedas bendecir a través de la iglesia hispana hasta los gringos, hasta el mundo entero. Una oración que había hecho hace años. Hay un banco de datos en el cielo donde están todos los contactos necesarios para nuestro problema, para nuestra visión. Y a veces pensamos que nuestras oraciones son descartadas, pasadas por alto, no respondidas, que Dios no está haciendo nada con la situación porque nos tiene puliendo y encerando. Y decimos, pero yo oré. Sí, pero todavía Dios, justamente porque activó el plan profético, nos tiene que entrenar. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 5:8, cada ángel tenía un arpa y una copa de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Entonces, este texto nos da la pauta que las oraciones siempre están gravitando en el espacio temporal, siempre. Se van acumulando, pero no se pierden. De hecho, hay oraciones que nosotros olvidamos que hicimos y viene la respuesta y ni siquiera estamos agradecidos porque ni nos acordamos que oramos por eso. Hay bendiciones que nos pisan los talones, que nos alcanzan. Y decimos, ¡epa! ¡Ay, qué suerte! ¿Cómo qué suerte, desgraciado, oraste por esto 20 años? Dios jamás olvida una siembra, jamás olvida una oración, jamás olvida una lágrima. ¿Alguien lo cree, sí o no? A ver si me da tiempo. Te voy a contar por enésima vez 3 historias asombrosas. Las 3 ya las conté, pero no dejan de ser testimonios abrumadores de cómo Dios opera por debajo de la mesa. Recuerdo una de mis temporadas en que yo andaba buscando burras perdidas en Argentina y juntar $100 era una odisea. $100 era una fortuna y no hace 100 años atrás, hace relativamente poco. Recuerdo orar durante madrugadas enteras y sentir que Dios hacía silencio, o no me quería escuchar o lo estaría escuchando solo a Maldonado, yo no sé. Yo pensaba que Dios olvidó que yo necesitaba recursos para el ministerio. Yo le decía siempre, Señor, me diste la misión, te llevas la gloria y me dejás las deudas. Pero nunca supe que Él estaba orando por debajo de la mesa, transformándome en un administrador. Dios ya tenía en plan River Arena y la administración y el dinero que enviaríamos al mundo, pero Dios tenía que entrenar primero a su administrador, porque si yo era alguien que gastaba o que no podía ser consciente de lo que significa la ofrenda de la viuda, Dios no iba nunca a confiar más dinero. Entonces recuerdo un crudo invierno de 2010, Dios le habla a un tal Rob Owen en un lugar llamado Burundi. Rob es un gringo que actualmente pertenece a nuestro board. En ese entonces trabajaba para la Casa Blanca y respondía directamente al gobierno. Él no le gusta que cuente eso, pero él trabajaba para la Casa Blanca. Y él estaba orando en una montaña solitaria en Burundi junto a un nativo llamado Aba. No estaba con el cuarteto Aba, sino con un nativo. Pues después cambian las palabras, chiquitita, estaban ahí, no, estaba con Aba. Una vez conté esta historia y dice, así que estabas con la banda. No, era un nativo llamado Aba. Burundi se encuentra situado en África Central, limitando con la República del Congo, con Ruanda al norte y Tanzania al sur. ¿Se acuerdan el demonio de Tanzania de los dibujitos? Ahí. Y ahí en una remota montaña cerca de Tanzania, Dios le dice, contacta a Dante Gebel, tienes que ayudarlo. Aba lo recibe en lenguas. Rob traduce esas lenguas, contacta a Dante Gebel. Rob Owen no tiene idea quién es Dante Gebel, no tiene idea quién soy. Así que mueve sus contactos, investiga, supongo que pide ayuda al FBI o quizás a sus amigos del Pentágono, no sé. Finalmente llama por teléfono a su viejo amigo, un viejo amigo llamado Daniel, porque así como nosotros pensamos que todos los chinos entre ellos se conocen, ellos piensan, los gringos, que todos los hispanos nos conocemos. ¿Fuiste a México? Sí. ¿Y lo viste a Ramón? Estuve en Ciudad de México. Y sí, él vive ahí en México, en Tijuana. Ahí vive él. Ellos creen que somos un grupo que nos conocemos todos.
Bueno, este gringo dijo, si es hispano, Daniel lo debe conocer. Daniel, ¿conocés de casualidad a Dante Gebel? Y Daniel dice, si es el mismo del que le hablamos, le estoy rentando mi casa en este momento. Y Owen termina invitándome a Israel. Recuerdo hasta el día de hoy conduciendo por una ruta serpenteante en Jerusalén, justo en el momento que casi atropella a un ciclista judío. Se da vuelta y dice, Dios me está diciendo, ahora me está diciendo por qué Él me habló de ti en Burundi. Se da vuelta y me dice, ¿sabes qué estoy sintiendo? Ahí es cuando casi sentimos que el ciclista muere. Estoy sintiendo en donarles $350,000 para comenzar el nuevo programa de televisión. Yo le dije, bueno, me da después, pero fíjate que vas a matar a ese hombre. Ahora, no puede fabricar ese tipo de encuentros. Países distintos, culturas, idiomas diferentes. Nunca en la vida lo había visto. Rob, él tampoco. Le digo, ¿alguna vez me habías googleado antes de esa revelación? Dice, no, yo no busco hispanos. Claro, no es el ICE, no tiene por qué andar buscando hispanos. Pero el Dios que existe fuera de nuestras dimensiones espaciotemporales no conoce las limitaciones espaciales ni cronológicas. Entonces, para Dios, armar una cita divina en el otro hemisferio es como armar una cita divina con nuestro vecino de al lado. Otra historia asombrosa de los cientos que podría contarte. Caluroso noviembre de 2005 en un café de Buenos Aires. En noviembre hace calor en Buenos Aires. 2005. Mi productor de entonces de los eventos, Danny Peckerman, me dice, si al día siguiente no tenemos $500,000, se suspendía el evento que teníamos para los jóvenes en el estadio River Plate para 90,000 personas. En ese tiempo yo me dedicaba a buscar burras perdidas también. Solo obedecía. Nunca había visto tanta plata junta. Así que le dije a mi productor, yo ya oré por eso. Me dice, no, querido, no hay que orar, hay que salir a buscarla. Digo, es que yo no conozco a nadie, todos mis amigos son más pobres que yo. Aparte no tengo nada valioso para vender. Viste que hay gente que dice, podría vender mis obras de arte. Yo ni el perro podía vender. En ese momento que le digo, yo no tengo nada, solo oré, suena mi celular de esos modernos de ese tiempo que eran con tapita. Y dice, hola, ¿eres Dante Gebel? Mira, no sé quién me dio tu número, mi nombre es Eduardo Efa. Y te estoy llamando de Manaus, Brasil. Manaus es la capital del estado de Amazonas, uno de los principales centros financieros empresariales de Brasil. Es como que me dijeron de Tanzania, no tenía la menor idea. Me dice, mira, no te asustes, no me conoces, yo sí escucho tus mensajes. Dios me hizo sentir que debo pagarte lo que debes, sea lo que seas que estés metido ahora o lo que estés haciendo. Le digo, ¿estás seguro? Porque estoy metido en una grande. Debo $527,000, $500,000 o mañana, si no los pagamos, no nos rentan un estadio. Y me dice, wow, ¿qué estadio? ¿Dios te dijo pagar o que te explique? Porque yo pensé que era una broma. Entonces Eduardo, a quien le mando un saludo, me dice, bueno, está bien, una orden es una orden. Así que ahí va a estar el dinero mañana. ¿Tienes cuenta? No, pero abro una. Dios cruza los abismos socioeconómicos mientras que nosotros pulimos y enceramos. Me dice, ¿y te llamó ese hombre? Nunca. Después nos hicimos amigos, platicamos, me invitó a reuniones de empresarios. Primera vez, dice, no sé ni cómo tengo tu número. Yo siempre pensé que era una broma hasta el día siguiente que entró $500,000 en una cuenta que acababa de abrir. Así como el llamado de Burundi. Nunca en la vida pensé que me iba a llamar alguien de Burundi. La tercera historia asombrosa de viajes proféticos, año 2002, hacíamos un show teatral evangelístico en un teatro llamado Astros en Buenos Aires. En aquel momento Argentina explotó financieramente, el dólar se disparó, entre otras cosas muy trágicas. La gente comenzó a salir a la calle con cacerolas, la silla presidencial era un sillón caliente, hubo 5 presidentes en una semana. Tuvimos que abortar el proyecto evangelístico, me quedó una deuda que debido a la devaluación y el valor del dólar se me cuadruplicó en una noche. Así que en medio de la vorágine de preguntas me dediqué a buscar burras, a tratar de juntar el dinero que era imposible, iba a tardar años. Y recuerdo que me llega en ese interín una invitación para ir a Colombia y sentí fuertemente que Dios me estaba enviando ahí.
Fui a predicar a una iglesia pequeña en Colombia, recibí una ofrenda aún más pequeña que la iglesia. Y cuando uno tiene problemas financieros no puede pensar. Así que aquella noche yo llegué al hotel muy iracundo, al hotel de Bogotá. Llegué al lobby y estaba de muy mal humor porque sentía que eso era una interrupción. Yo no sabía que estaba en un viaje profético. Entonces un caballero se me acerca, me dice, Dante Gebel, y yo le digo, mire, le agradezco que haya venido hasta aquí, ahí en el lobby del hotel, era tarde. Le digo, yo necesito descansar, mi vuelo es muy temprano, mañana a Buenos Aires. Le di un apretón de manos, presioné el botón, dije, lo que sea, en todo caso, me manda un mail o algo, yo me voy a descansar. No suelo ser descortés, pero estaba de muy mal humor, iracundo y descortés. Y me quería ir. Presioné el botón del elevador y el caballero me dice, usted no entiende, yo tengo que hablar con usted sea como sea. Y se mete de prepo en mi elevador. Yo nunca olvidaré que apreté el piso 5 y el hombre solo tuvo 5 escasos pisos para presentarse y hablarme apurado. Me dice, mi nombre es Miguel Castellanos, Miguel Ángel Castellanos. Soy dueño de un banco, soy dueño de una red de casas de finanzas, una red financiera. El Espíritu Santo me ha intranquilizado y me ha dicho que le pregunte cuál es su deuda. La voy a pagar totalmente, sea lo que sea que esté debiendo. Obvio que apreté el piso 1 de vuelta y sentí de Dios de bajar a tomar algo en la barra del lobby junto al gentil caballero Miguel Ángel Castellanos, que te mando un abrazo, primera vez que lo veía en la vida. Ese día supe, y Dios me dijo por fin, yo no soy deudor de nadie, yo siempre estoy obrando. Si te mando y te asigno, te sustento. Escucha las palabras que el ángel le dice a Daniel, no tengas miedo, tu petición ha sido escuchada desde el primer momento que te dispusiste a humillarte ante tu Dios. Tan pronto, Daniel, como comenzaste a orar, Dios contestó tu oración. Esa revelación cambió mi punto de vista de la oración. Me inspiró a soñar a largo plazo. La respuesta, tu viaje profético ya comenzó antes que sea revelado a tus ojos. No importa que estés en plena temporada de buscar burras perdidas. Un día vas a salir a buscar burras por la mañana y vas a regresar con una asignación de reino. Cuando llegue el momento, Dios va a quitar el sello a nuestra oración y va a revelar la respuesta, siempre. Una de las imágenes más hermosas y poderosas de las Escrituras se encuentra en el Salmo 56:8. Toma en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu libro. Registra mis lágrimas en tu libro. Y hay muchas clases de lágrimas. Las lágrimas que derrama la mamá de un pequeño que está en unidad de cuidados intensivos y que es demasiado chiquito para pelear contra la leucemia. Las lágrimas que derrama el padre de la novia cuando conduce a su hija por la nave central de la iglesia el día de su boda. Las lágrimas que manchan los documentos de divorcio. Las lágrimas mezcladas con sudor que corre por el rostro de los hombres que acaban de ganar una copa en el campeonato. Y también están las lágrimas que se derraman durante una oración. Todas y cada una de esas lágrimas son preciosas para Dios, son recuerdos para la eternidad. Y llegará el día en el cual Él mismo enjugue las lágrimas del cielo, en el cielo. Y mientras llegue ese momento, Dios moverá cielo y tierra para honrar cuánta lágrima ha sido derramada. Dios no deja que una sola lágrima se pierda. Las recuerda todas, honra todas, las registra todas en su libro. De una manera muy parecida a la forma en que Dios registra en su libro todas las lágrimas que nosotros hemos acumulado, Dios también recoge nuestras oraciones. Todas y cada una de ellas son preciosas para Él. La que hicimos en el auto, en el bus, a la noche, aquella que no pudimos articular y solo suspiramos y nos sentamos en el baño diciendo, no aguanto más. Todas y cada una de ellas han sido selladas por Él. Han pasado por mesa de entradas y han recibido el sello de los cielos. Y nunca sabrás cuándo le va a quitar el corcho Dios a una respuesta. Todas nuestras oraciones están registradas en el libro de Dios y sabemos que a muchas de ellas Dios le va a quitar la tapa mucho tiempo después que quizás nos hayamos ido.
Y como un mensaje metido en una botella, nuestras oraciones son llevadas por la corriente de su voluntad soberana. ¿Cuándo y dónde llegarán a la orilla? Nadie lo sabe. Pero el sello que valida esas oraciones hace que estén registradas en su libro y se abrirán en el momento de Dios y a su manera. Él va a responder nuestras oraciones, tus oraciones, en algún lugar, de alguna manera. Aunque estés viviendo una temporada, insisto, busca burras, quiero asegurarte que estás en medio de un viaje profético. Y aunque no lo veas, te prometo que Dios está obrando por debajo de la mesa. Moviéndose. ¡Bendito eres! ¡Damos Dios! Vamos, dale un aplauso grande al Señor si te ha hablado esta mañana. ¡Bendito eres! ¡Uy! ¡Rebas! Te exaltamos, Dios. ¡Te exaltamos! Vamos, 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 vamos. Celebra, celebra, celebra. Te exaltamos, Dios. ¡Uy! Padre, levanta tus manos al cielo si puedes conmigo y dile: Señor. Oh, Señor. Muchos estamos caminando sobre una palabra tuya. Ve, sal, entra, permanece, quédate quieto. Yo no sé qué palabra has recibido en estos últimos días, pero el Señor dice: yo estoy obrando, yo estoy obrando. Por debajo de la mesa estoy haciendo un plan subterráneo que no es necesario que te cuente, porque puedo confiar en ti. Agradece el tiempo de encerar y pulir, el tiempo de buscar burras. Estamos en un viaje profético. ¡Uy! Todos orando, todos los que puedan orar ahora, los que puedan clamar, los que puedan levantar su voz. Hija, hijo, dice el Señor: yo he visto tus lágrimas, yo he recogido tus oraciones en copas, en cáliz de plata. Ni una de ellas se me ha pasado, ningún suspiro ha sido en vano. Solo permanece haciendo lo que te mandé a hacer. ¿Cuál fue la última orden? Hasta tanto no recibas un cambio de orden, permanece. Yo estoy obrando. Hay un viaje profético detrás. Hay un viaje profético. Y como te dije hace unas semanas, muchas veces le he dicho al Señor: Señor, ¿estás seguro que tienes al hombre correcto? Y su respuesta es: no, tú no eres el hombre correcto, pero tú eres un hombre que tienes al Dios correcto. Eso hace que el viaje profético sea milagroso, que el viaje profético sea sobrenatural, que Dios haga lo que no podría hacer si no estuviese Él. Te adoramos. Te adoramos. Aquí nos vamos a quedar unos minutos más. A la gente de todo el mundo, gracias por estar, gracias por permanecer, gracias por soportar, por encerar, por pulir, por buscar burras, por los días comunes que te rodean, por no entregarte, por no rendirte. Gracias porque estuviste ahí y permaneciste esperando en el Señor. A los queridos pastores, consiervos, créeme que te entiendo. Te entiendo cuando la iglesia no crece, cuando no hay multiplicación, cuando encima viene la división, ni hablar del chisme, la disensión, las murmuraciones, los falsos testimonios. Y tú dices: Señor, ¿qué estás haciendo? Y Dios me dice que te recuerde: ¿quieres un Dios al que puedas explicar? ¿O un Dios al que puedas adorar aunque no entiendas todo lo que está ocurriendo? Adora a Dios aunque no sepas cómo caerán los muros de Jericó. Adora a Dios aunque no tengas idea cómo ese cáncer se irá, si es que se irá. Adora a Dios aunque tengas que agradecer por la enfermedad que no se va. Adora a Dios a pesar de la crisis. Sé que es duro y es más fácil decirlo que vivirlo. Pero Dios sabe que este no es un sermón de escritorio. Lo he vivido, lo vivo y confío en el Señor y sé que hay algo subterráneo que no puedo entender y que solo tengo que confiar en el Señor. A los que están en casa, nos vemos pronto.
Dios te bendiga, Dios te guarde. Firmes como talón de oso, no te entregues, no te rinda. Te ama tanto el Señor. ¿Cómo te ama, princesa? Everything I used to live for faded slowly out of sight. Now my days just circle around you like I'm lost without a light. All the noise just turns to silence when your memory comes through. And the world I once was chasing now feels small and shaped like you. My whole world is only you. Every thought keeps breaking through. You're so close inside my mind, but so far in real life. I can feel you everywhere, in the things we never shared. All this love I'm going through never reaches you. Every image feels so real now, like you're standing next to me. But the truth is in the silence, you were never meant to see. My whole world is only you. Every thought keeps breaking through. You're so close inside my mind, but so far in real life. I can feel you everywhere, in the things we never shared. All this love I'm going through never reaches you. If you felt it for a moment, would it change the way you stay? Or would I still be the shadow that just fades away?